porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde el Jardín Botánico, Centro de Investigación y Desarrollo Científico, y desde aquí, pues por supuesto, los invitamos para que disfruten de las diferentes exposiciones y eventos culturales que se tienen programados para ustedes, nuestros televidentes. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Docentes y trabajadores participaron masivamente en el proceso electoral de FECODE y la CUT el pasado 21 de septiembre para elegir a quienes los representarán en los próximos años. La ministra de Educación anunció que en el mes de octubre el Gobierno Nacional presentará un nuevo modelo de evaluación docente al país. Por segunda vez, el ministro de Defensa estigmatiza la movilización al afirmar que la guerrilla y el narcotráfico son responsables de financiar la protesta social. Iniciamos nuevamente agradeciéndole al Magisterio colombiano por su participación masiva en la jornada electoral del pasado 21 de septiembre. Esa semana se desarrolló todo el proceso de escrutinios. Infortunadamente, en el momento de presentar este programa, aún no teníamos el listado de quienes harán parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Tenemos que tener personas que nos representen, que luchen por nuestros ideales y pues es la mejor manera de escoger, pues esperemos saber quiénes los mejores que nos puedan representar. Procesos sindicales son procesos de resistencia y debemos elegir muy bien a quienes nos van a representar en esa labor. Acá le demostramos como a todo el país qué es lo que hacemos los docentes, ¿no? Cómo participamos y cómo hacemos parte y cómo formamos a nuestros estudiantes desde la participación democrática. La única manera de defender nuestros intereses y porque necesitamos darle un ejemplo a todos los trabajadores de Colombia de que solo la unidad es la que está con nosotros ante este gobierno tan hostil que nos está amenazando. El Magisterio le cumplió al proceso electoral del 21 de septiembre, votó de manera masiva y eligió a los candidatos para FECODE y la CUT, quienes los representarán desde sus ideales e intereses. Una jornada cubierta por una logística transparente y con todas las garantías que legitimaron la votación. Hay que informarle al Magisterio colombiano y darle un parte de tranquilidad porque estas elecciones han sido blindadas por unos procedimientos que ha establecido la Comisión Nacional de Garantías Electorales. Debemos tener total tranquilidad y calma. Los resultados van a salir en su justo momento. Hemos establecido una metodología de trabajo. Han venido llegando los materiales de las diferentes filiales con la condición que tenían que enviarse hasta el lunes 24 de septiembre. Desde el 22 de septiembre, con el arribo de los votos y las actas a la Comisión de Garantías Electorales, comenzó el proceso de conteo para definir quiénes serían los 15 candidatos de los 27 que se inscribieron para el Comité Ejecutivo de FECODE y que cumplían con el número de votos. Recordemos que la segunda votación más alta en FECODE es la única que tiene garantizado un cargo, el del fiscal. Después de llegar el material, los integrantes de la comisión lo recibimos, vamos destapando las bolsas de seguridad, corroboramos que vengan las actas de escrutinio, el censo electoral, los votos marcados, los votos nulos, los votos en blanco, el material sobrante. De ahí hacemos un ejercicio de contrastación con las fotos que nos enviaron los diferentes jurados de votación con el material en físico. Hemos encontrado que el procedimiento ha venido dando resultados, es un procedimiento un poco lento y dispendioso, pero seguro. Son 11 compañeros quienes integran la Comisión Nacional de Garantías Electorales y quienes han blindado con transparencia y confiabilidad el proceso de escrutinio. Hasta el momento del cierre de este programa no se conocían los nombres de quienes integrarían el Comité Ejecutivo de FECODE. Y como en FECODE, los trabajadores también le cumplieron a la jornada electoral de la CUT. Fueron 14 horas intensas, masivas de participación de trabajadores en el país, ellos eligiendo a quienes los van a representar en el Comité Ejecutivo. El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo la cita más importante de los trabajadores afiliados a la CUT, ya que mediante voto directo eligieron al Comité Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo de las Subdirectivas y los delegados del 7º Congreso de la CUT. Hay
que agradecer fundamentalmente a la Federación Colombiana de Educadores, que habilitó toda su infraestructura y toda su estructura logística electoral para que la CUT efectivamente tuviese un éxito rotundo en el desarrollo de esta actividad democrática. Más de 587.000 trabajadores estaban habilitados a nivel nacional para ejercer su derecho al voto. Previamente, los afiliados a las organizaciones integrantes de la central debían estar inscritos en el registro electoral entregado a los sindicatos a la CUT. En cada puesto de votación, los jurados se encargaban de verificar que se encontraran en las listas y acto seguido les entregaban los tarjetones correspondientes. Interesante porque es gente nueva que quiere renovar, cambiar y hacer una central más fuerte y con justicia social y paz. Tenemos también compañeros aquí que desean estar en la CUT. Las urnas a nivel nacional para las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores abrieron a las 6 de la mañana y cerraron a las 8 de la noche. A los puestos de votación estaba prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográficas o de video. Todo este proceso electoral contó con la veeduría de la Registraduría Nacional. La renovación de los nuevos directivos que van a ver, conocer gente nueva, conocer sus inquietudes, su programa de lo que van a hacer. Finalmente, pues son las personas que hemos escogido y pues al escogerlas hemos dado un voto de confianza. Inmediatamente culminaron las elecciones, el Tribunal Nacional Electoral y los tribunales departamentales iniciaron el escrutinio de los votos depositados por cada uno de los trabajadores. La posesión de los elegidos, tanto para el Comité Nacional de la CUT como para las subdirectivas, se realizará en octubre. Tanto la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación como la Central Unitaria de Trabajadores agradecen a quienes participaron en estas elecciones para elegir a sus representantes para el periodo 2018-2022, quienes impulsarán nuevas acciones en defensa de la clase trabajadora para enfrentar las políticas y reformas que se vienen por parte del gobierno nacional. Y a esta hora en encuentro el secretario de Asuntos Jurídicos, el profesor Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. En primer lugar, queremos felicitar a los maestros y maestras en Colombia por su masiva participación para elegir el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE, a lo cual agradezco a los maestros y maestras de Colombia que nos apoyaron y que dieron su voto de confianza para poder continuar en el Comité Ejecutivo. En segundo lugar, resaltar la masiva participación de los maestros y maestras que demuestra una vez más la unidad, que también se eligieron nuestros representantes a la Asamblea Federal de FECODE y al Congreso de la CUT, pero también elegimos a los compañeros y compañeras al nuevo Comité Ejecutivo de nuestra Central Unitaria de Trabajadores, central importante y fundamental para la lucha social que debemos enfrentar y que tenemos que hacerlo frente a las políticas del gobierno. También queremos hacerle nuevamente la invitación, reiterar la invitación a los maestros y maestras en Colombia para generar mucho más la unidad entre todos, entre los compañeros y compañeras, tanto el 2277 como el 1278, nuestros compañeros indígenas, nuestros compañeros afro, nuestros compañeros educadores, porque hoy necesitamos más que nunca la unidad, porque necesitamos ir en contra de las políticas del gobierno nacional que hoy están arremetiendo y que piensan acabar con la educación pública, en este caso privatizarla, y eso sería nefasto para los ciudadanos y colombianos y colombianas. Por eso nosotros queremos colocar una gran unidad al servicio. Este comité ejecutivo que ustedes eligieron es para el servicio de los maestros y maestras, por la finalidad, por un fin general, que es la defensa de la educación pública, por un estatuto único de la profesión docente, por defender que se cumplan los acuerdos pactados con FECODE. Por eso es importante y fundamental la unidad de los maestros y maestras en Colombia. Sorprendió la ministra con el anuncio de presentar por parte del gobierno el próximo 17 de octubre un nuevo modelo de evaluación para el magisterio colombiano. Señora ministra, los maestros se preguntan qué pasó con la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, consensuado en la mesa de negociaciones desde el 2017.
El modelo de evaluación de los maestros, modificado en el 2017 gracias a la movilización del magisterio por una evaluación diagnóstica formativa que permitió el ascenso del 98% de educadores represados con la antigua prueba, donde según el ministerio pasaba tan solo el 20%. Es un sistema sancionatorio y no de dignificación y cualificación. Hoy, con el anuncio de la ministra de presentar un nuevo sistema de evaluación, FECODE espera que sea consensuado. Como telón de fondo, el gobierno está buscando un retroceso. Primero, volviendo a dirigir la evaluación desde su concepción económica, como disciplina en el gasto fiscal aplicada al rubro de nómina docente. Segundo, volviendo al concepto de competencias, ¿sí?, para instrumentalizar la labor del docente. Esa perspectiva no están dadas las condiciones. Uno siente que las condiciones de imposición de una evaluación que puede ser considerada como una evaluación sanción y que en efecto la vemos desde la perspectiva del porcentaje que se ha mostrado de un 20 contra un 90% de la última propuesta de evaluación, hace que se tenga pues la perspectiva y la necesidad de seguir ahondando sobre el tema. La ministra de Educación anunció que el nuevo sistema de evaluación revivirá las pruebas eliminadas en el pasado modelo e implementará un fuerte componente social para, de manera incluyente, dice la jefa de la cartera educativa, armonice el quehacer del educador en el aula y su formación social. Lo que está haciendo la ministra es incumpliendo los acuerdos con FECODE porque no convoca la tercera corte. Lo que hace en lugar de convocar la tercera corte es anunciar que habrá un nuevo modelo de evaluación. Y ese nuevo modelo de evaluación no ha sido concertado con FECODE, no ha sido estudiado, no ha sido discutido en la mesa. No conocemos cuáles son los componentes, cuáles serán los instrumentos, cuáles serán las metodologías de construcción de ese modelo de evaluación docente. La ministra dijo que los maestros deben ser conscientes de la importancia de la evaluación. ¿Y quién dice que el magisterio ha estado en desacuerdo? Lo que no se aprueba son las evaluaciones perversas, que sancionan, que castigan al educador como la anterior. Y la semana pasada el presidente Duque presentó el plan de renovación para el programa de alimentación escolar que ha sido robado literalmente por la corrupción en Colombia. Un incremento del 48% en el presupuesto. Sin embargo, viendo las cifras de acuerdo al debate que se desarrolla en el Congreso de la República sobre este tema, esa plática está un poquito embolatada. El programa de alimentación escolar es un foco de corrupción que ha venido creciendo en los últimos años. El gobierno anunció la intermediación del Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional, entre otras entidades. Esto lo único que hace es aumentar los focos de corrupción, ya que entre más actores estatales estén auditando este proceso, más posibilidad de fuga de capitales se encontrarán en el PAE. La alimentación de los niños es un negocio para los grandes personajes que licitan. No es un derecho como tal, sino se ha convertido en un negocio y no hay licitación pura ni transparente. Se han hecho estas licitaciones con una serie de beneficios personales o empresariales. Como FECODE lo ha reiterado en diferentes oportunidades, los recursos del PAE provienen de diferentes fuentes. La mayor cantidad del total es designada por el presupuesto general al Ministerio de Educación. El ministerio le gira a las regiones, pero también hay recursos que provienen del Sistema General de Participaciones y cuando no son suficientes, los departamentos tienen que solucionar este vacío en la financiación. Estos cambios presentados por el Gobierno Nacional plantean una solución a corto plazo que no resuelve el problema a fondo, el problema estructural. Es que el objetivo del PAE es reducir la desnutrición que hoy existe en el país. Eso demuestra cómo la pobreza ha llegado a esos extremos y por eso debe de garantizársele a los 5.600.000 niños, que es el objetivo de ampliar la cobertura, que todos niños en Colombia tengan el derecho a esa alimentación. Para docentes e instituciones, aún hay colegios en varias regiones del país donde no llega el programa de alimentación, por lo que en teoría el gobierno debería realizar inmediatamente un análisis general de las necesidades que se tienen en los centros educativos. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación continúa su lucha ante la precaria infraestructura en materia de comedores y cocinas escolares, lo que dificulta la puesta en marcha de manera óptima del PAE.
En cabeza del Centro Democrático, el Gobierno Nacional presentó la reforma a la justicia que busca modificar la figura de la tutela y con esta, pues quitarle la posibilidad a los ciudadanos de reivindicar sus derechos y garantías fundamentales. De acuerdo con la reforma, la tutela solo podría ser presentada o interpuesta ante jueces especializados y no podría ser radicada en cualquier momento. Esto tendría varios inconvenientes, ya que no en todos los municipios hay este tipo de jueces, por ejemplo, los de familia, los laborales o administrativos. Por eso la tutela se concibió para que fuera conocida por todos los jueces, quienes en esta función son constitucionales. Además, con la reforma se pueden congestionar ciertos despachos como los laborales. Con la reforma que se pretende hacer en cuanto a la legitimidad, pues coartaría este derecho. Cualquier ciudadano, o sea, estamos hablando del ciudadano común, el que requiere la atención inmediata del Estado, él puede instaurar la tutela ante cualquier autoridad. Con la reforma ahora la tutela tendría término de caducidad y solo podría ser presentada por el afectado, su representante legal o empoderado, cambiando la concepción amplia que quien pueda presentarla sea toda persona. Yo le pido muy encarecidamente al señor Procurador General de la Nación, al doctor Fernando Carrillo, de que se amparen, ¿sí? Y que se proteja y que se mande un blindaje y una delegación ante el Congreso de la República para que no vaya a ser tocado en ningún momento este derecho fundamental. Aunque es verdad que hay una inundación de tutelas en juzgados, tribunales y cortes y la avalancha crece año tras año y está ahondando aún más la congestión y la morosidad de la rama, el creciente número de tutelas se debe a que esta acción es la única que de manera sencilla y gratuita resuelve problemas concretos de los ciudadanos. La Federación de Colegios de Abogados de Colombia desde hoy empezará a hacer una campaña cívica, un movimiento ciudadano convocando a toda la comunidad, a los colegios de abogados, a los profesionales, a que defendamos esta acción tan importante como es la tutela. El próximo 19 de noviembre, con motivo de los 27 años de la Constitución, se realizará un plantón frente a la Procuraduría Nacional exigiendo que no se reforme este recurso. El secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativas de FECODE, el profesor Ober Dorado, le habla a esta hora a los maestros que nos sintonizan. Un feliz día para todos los compañeros y compañeras que en este momento nos ven y nos escuchan. Sea lo primero dar un agradecimiento y reconocimiento a todos los maestros y maestras, trabajadores del país que creyeron en una propuesta en términos del proceso de elecciones del movimiento sindical, tanto para la CUT y para FECODE. Con la compañera Marta Rocío Alfonso Bernal entramos al comité ejecutivo de FECODE con una votación muy importante y es obvio que también entramos para el comité ejecutivo con este servidor. Aspiramos a cumplir nuestro papel como dirigentes y en términos generales enfrentar la política del gobierno Duque en lo que respecta en el tema educativo y en lo que respecta en la política laboral frente a los trabajadores. Lo segundo, se viene un proceso de empalme tanto del comité ejecutivo saliente como entrante para entrar en un proceso de escogencia de cargos y funciones que aspiramos que sea lo más pronto posible. Y acompañado con esto un plan de trabajo que implique cómo confrontar la política del gobierno Duque en el sector educativo, particularmente nuestra propuesta de financiación del sector educativo y el sistema general de participaciones, pero también del cumplimiento de los acuerdos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y quiero terminar exigiéndole al gobierno que garantice la vida de los dirigentes sociales y populares en este país. En ese sentido, será parte de nuestra labor en la Central Unitaria de Trabajadores. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Luego del control político que hiciera el Congreso de la República en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por el tema de los bonos del agua, ahora se debate la aprobación de una moción de censura en su contra.
Por 7 posibles irregularidades cometidas en el proceso de estructuración de los bonos del agua, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría iniciar una investigación con el fin de determinar las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales del hoy ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Bonos del agua fueron bonos para la financiación de acueductos veredales y municipales con una participación pública pero también privada, en donde se ignoraba la parte privada como una hipoteca, donde los municipios se comprometían a pagar por unos buenos servicios que les iban a prestar las empresas privadas en la construcción de sus acueductos. Alberto Carrasquilla gestionó los bonos del agua cuando fue ministro de Álvaro Uribe entre 2003 y 2007 y una vez pasó al sector privado, fundó la empresa llamada Configura Capital, la cual se benefició económicamente de estos títulos de deuda pública. Los bonos Carrasquilla demuestra una vez más que el mundo de lo privado no puede entrar dentro de la esfera pública, simplemente por una razón, porque las personas que vienen del mundo privado tienen intereses privados y toman a la esfera pública como un coto de casa para hacer sus negocios. Hemos logrado indagar que, por ejemplo, la empresa con la que actuaba Carrasquilla en Panamá, a diferencia de lo que Carrasquilla le dijo al país, es decir, que diciéndole mentiras al país, Carrasquilla había dicho que esa empresa la había creado él, y hoy lo que sabemos es que esa es una empresa de papel que creó Mossack Fonseca, que era una fábrica de empresas ficticias en Panamá. Durante esta semana, el senador Jorge Enrique Robledo anunció que solicitará una moción de censura para que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, salga de este gabinete ministerial. A mí honestamente me sigue pareciendo muy sospechoso todas las actividades de Carrasquilla en Panamá, pero como ese es un paraíso fiscal, es una guarida financiera y el Estado colombiano no tiene jurisdicción ni tiene hoy firmado un acuerdo de intercambio de información con Panamá, va a ser muy difícil que las autoridades panameñas nos cuenten a los colombianos qué era lo que estaba haciendo Navembay, la empresa de Carrasquilla, en esa guarida financiera. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha asegurado que no se enriqueció con las comisiones derivadas de las ganancias de los bonos del agua y que no es cierto que se haya empobrecido a los municipios. Sin embargo, estos no pudieron afrontar las deudas obtenidas por dichos bonos. Cero iban dos declaraciones infortunadas por parte del ministro de Defensa en contra de la protesta social. Para la Central Unitaria de Trabajadores CUT, esta es una forma de ponerle la lápida a los líderes sociales y sindicales. Creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria. Los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, corrupción, y en tercer lugar, financian la protesta social. Estas desafortunadas declaraciones han levantado el inconformismo del movimiento social y sindical porque dejan ver un ataque sistemático del ministro Botero al derecho a la protesta y además entrever una agenda social desde esta cartera que estigmatiza de igual o peor forma de la que se creía superada en el gobierno de Uribe. El ministro Guillermo Botero es la misma fórmula que se aplicó durante los años 70, 80 y que aplicó el gobierno Uribe. Es 1, estigmatizar el movimiento social, 2, acusarlos de ser financiados, estar cercanos por grupos armados ilegales o crimen organizado, y 3, legitimar en caso de que pase algo, homicidios o se reprima violentamente, legitimar esos niveles de represión. Y esto lo que ha hecho el ministro de Defensa es ponernos la lápida, como decimos popularmente, a todos los dirigentes sociales, dirigentes sindicales, defensores de tierras, de derechos humanos, y consideramos que el presidente debería rectificar esto, pero parecería que está de acuerdo toda vez que no había una rectificación sobre este tema. El ministro de Defensa tuvo que disculparse por escrito, pero lo cierto y lo que queda en el ambiente es un señalamiento y una indisposición del ministro para con la protesta social. Acusaciones que desconocen la realidad de los defensores y líderes sociales que vienen siendo asesinados de manera sistemática, aunque la ministra del Interior diga lo contrario. Todos los asesinatos que vengan
de líderes sociales después de estas declaraciones, sin duda podemos decir que una gran parte de la culpa la tienen las declaraciones del ministro de Defensa. Lo complicado es que esto se da en un momento en el que cada 2 días se asesina un líder social en Colombia, en el que estamos a un año de elecciones locales donde muchos líderes sociales van a participar en política y en un proceso de justicia transicional donde ya estamos cansados del conflicto armado. Quienes usan la movilización como una vía democrática y legítima de expresión no pueden ser perseguidos y mucho menos señalados, porque se pone en riesgo el derecho y la vida misma. Como sugiere Humberto de la Calle, negociador del proceso de paz con las FARC, las condenas con la cúspide se convierten en tragedia en la base. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo con el presidente de DEFECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Muchas gracias por el ejercicio electoral, por el ejercicio democrático que hicimos el 21 de septiembre para elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de DEFECODE y la Central Unitaria de Trabajadores de los diferentes organismos en los sindicatos regionales. Pues es una muestra de democracia, es una muestra de grandeza y de la importancia que tiene DEFECODE como organización social en Colombia. Queremos decir que estamos indignados con la postura de la señora ministra de Educación. Pretende hacer una evaluación en la que va a combinar las evaluaciones de competencias con las competencias emocionales. No se discute con el Comité Ejecutivo de DEFECODE, no se tiene en cuenta. Empieza la señora ministra a incumplir los acuerdos. Dijo que íbamos a hacer una agenda para discutir todos los temas fundamentales en defensa de la educación pública y lo que ha hecho la señora ministra es faltar a la verdad, faltar a una primera iniciativa que hicimos de conversar, de buscar el diálogo y lo que está buscando es retarnos a los maestros y maestras de Colombia. En segundo lugar, tenemos que decirle, compañeros maestros y maestras de Colombia, está en juego lo que tiene que ver con nuestra estabilidad laboral, con la defensa de la educación pública, desde luego con la financiación del sistema educativo y del sistema general de participaciones. El gobierno pretende volver la educación pública un servicio público esencial para impedir la movilización, para impedir la protesta social. Queremos decirle que la protesta la vamos a defender. Presentaron 2 proyectos de ley, el proyecto de ley 057 y el proyecto de ley 14. En el uno, nuevamente, colocan a la educación como un servicio público esencial para que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a los trabajadores de Avianca. Y en el segundo, la privatización de la educación. Atentan contra la estabilidad laboral de los docentes, atentan contra el desarrollo de nuestras actividades académicas, le trasladan responsabilidades a los alcaldes y a los gobernadores, tales como lo que tiene que ver con los 3 grados de preescolar. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la alimentación, con el transporte, todo lo de canasta educativa se lo quieren entregar a los señores alcaldes. Compañeros maestros y maestras, aquí no hay otra que la lucha y la movilización para defender los derechos sagrados que tienen los colombianos y que están en la Constitución Nacional. La educación es un derecho fundamental y humano, cumple una función social. Quiero darles gracias como presidente de la Federación. Muchas gracias, tuve la oportunidad de lograr una buena cantidad de votos. Ustedes creyeron en mí, ustedes me dieron la oportunidad, ustedes me brindaron su voto de confianza. Se los quiero agradecer, quiero cobijarlos a todos con un gran abrazo y decirles que estoy dispuesto a seguírmela jugando para defender la educación pública y la dignificación de nuestra profesión docente. Un abrazo de reconocimiento a todos y todas. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia en el programa institucional DEFECODE. También pueden ubicar este espacio informativo en el canal de la Federación en YouTube. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.